1949, un adolescente de Maryland, bajo el seudónimo de Roland Doe, comenzó a experimentar fenómenos poltergeist tras intentar contactar a su tía fallecida mediante una tabla Ouija. Lo que comenzó como ruidos en las paredes escaló a estigmas sangrientos que aparecían en su piel, formando palabras y una fuerza física sobrehumana que requirió la intervención de varios sacerdotes jesuitas. El caso destaca por el rigor de los diarios médicos y religiosos que registraron cómo el entorno del chico se distorsionaba, desafiando las leyes de la gravedad y la medicina. Bienvenidos una noche más al canal. Hoy nos alejamos de las carreteras para entrar en el terreno más sagrado y aterrador de todos, el de la lucha por el alma humana. La historia de hoy no es un mito. Está basada en los diarios reales de los sacerdotes que presenciaron lo imposible en 1949. Antes de empezar, suscríbanse, pónganse los audífonos y asegúrense de no estar completamente a oscuras, porque después de escuchar esto, cada ruido en sus paredes les parecerá una invitación al abismo. Comencemos. Todo comenzó con un rascado. No era el sonido de un animal tras la madera, era un rascado rítmico, como si unas uñas de metal estuvieran intentando atravesar el suelo de la habitación de Roland, un chico de 14 años. Su familia, gente común y corriente, pensó inicialmente en ratas, pero el sonido pronto se transformó en golpes violentos que hacían vibrar los cimientos de la casa. Luego, las cosas empezaron a moverse. Los muebles se deslizaban solos por la habitación y la cama de Roland levitaba varios centímetros mientras él dormía, sacudiéndolo con una furia mecánica. Desesperados y tras el fracaso de médicos y psiquiatras que no encontraron ninguna patología, la familia acudió a la iglesia. Aquí es donde mi relato se vuelve personal, pues lo que les cuento se basa en las anotaciones del padre Raymond Bishop y el padre William Bowdern, quienes no sabían que estaban a punto de entrar en un infierno terrenal que duraría meses. Cuando los sacerdotes entraron por primera vez en la habitación de Roland, el olor los golpeó. Era un hedor a excremento y carne podrida, un aroma que aparecía y desaparecía en segundos. Roland estaba acostado, en un estado de trance, y en cuanto el sacerdote comenzó a recitar las primeras oraciones en latín, el cuerpo del chico reaccionó de una forma que la biología no puede explicar. Su piel se puso roja y empezaron a aparecer marcas. No eran simples rasguños, eran letras. Las palabras hell, infierno, y spite, rencor, se tallaron en su pecho como si un cuchillo invisible estuviera operando desde adentro hacia afuera. La sangre brotaba de las heridas mientras el chico, con los ojos en blanco, emitía un gutural sonido que parecía el crujir de 1000 huesos. El exorcismo se trasladó a un hospital jesuita en San Luis para tener mayor control. Allí, durante 7 semanas, el equipo de sacerdotes no durmió más de 2 o 3 horas por noche. Roland mostraba una fuerza hercúlea. Se necesitaban 4 hombres adultos para sujetarlo, y aún así, él lograba lanzar a uno de ellos al otro lado de la habitación con un simple movimiento de brazo. Lo más aterrador, según los diarios, no era la violencia física, sino el conocimiento que la entidad mostraba. El chico, que nunca había estudiado teología ni idiomas, empezaba a hablar en latín perfecto y antiguo, insultando a los sacerdotes y revelando secretos oscuros de sus vidas privadas, cosas que Roland no podía saber.
El aire en la habitación bajaba de temperatura drásticamente hasta el punto de que los sacerdotes podían ver su propio aliento, mientras el sudor de Roland, por el contrario, hervía sobre su piel. Una de las noches más críticas, el padre Bowdern relató que el chico empezó a reír con una voz que no tenía cuerdas vocales humanas. Era un sonido polifónico, como si varias personas hablaran al mismo tiempo. En ese momento, un objeto pesado, un crucifijo de bronce, salió disparado de la pared y quedó suspendido en el aire, girando lentamente antes de fundirse como si estuviera hecho de cera caliente. La entidad que habitaba en Roland se burlaba de ellos, diciendo que él era el dueño del tiempo y los sacerdotes eran simples gusanos intentando detener el océano con las manos. El punto de quiebre ocurrió en abril de 1949. Roland, en un momento de lucidez, gritó pidiendo ayuda a San Miguel Arcángel. En ese instante, la habitación se llenó de una luz deslumbrante y un sonido sordo, como una explosión sónica que rompió todos los vidrios del pabellón. Roland cayó en un sueño profundo y al despertar no recordaba nada de los últimos meses. Las marcas en su piel habían desaparecido y el olor a podrido fue reemplazado por un aroma a rosas frescas que persistió en el hospital durante días. Roland Doe sobrevivió y vivió una vida normal, trabajando incluso para la NASA años después, pero el rastro de aquel evento quedó grabado en los muros del hospital. Los sacerdotes involucrados nunca volvieron a ser los mismos. Algunos sufrieron pesadillas crónicas y otros desarrollaron enfermedades inexplicables poco después. Lo que ellos enfrentaron no fue una enfermedad mental, fue una colisión con algo que existe en los márgenes de nuestra percepción. Si alguna vez sientes que los muebles de tu casa crujen sin motivo, o si escuchas ese rascado rítmico bajo tus pies a las 3 de la mañana, no asumas que son ratas. A veces, el mal no necesita una invitación formal, solo necesita que alguien, en un momento de debilidad o curiosidad, abra una puerta que no sabe cómo cerrar. El caso de Roland Doe nos recuerda que hay sombras que no se disipan con la luz, sino que esperan pacientemente a que alguien pronuncie las palabras equivocadas. Cierren bien sus puertas esta noche, y si sienten que la temperatura baja de golpe mientras intentan dormir, recuerden que el aire no se enfría solo. Hay presencias que se alimentan del calor de los vivos, y algunas llevan esperando desde 1949 para encontrar un nuevo hogar. Lo que pocos saben es que la liberación de Roland Doe no fue el final del horror, sino el inicio de una leyenda urbana que el Vaticano y el ejército de los Estados Unidos intentaron enterrar bajo toneladas de burocracia. Tras el último grito de Dominus, cuando Roland finalmente recuperó la conciencia, los sacerdotes no celebraron. Estaban en estado de shock. El padre Bowdern, el hombre que lideró la batalla, perdió casi 20 kilos en esas semanas. Su cabello antes negro se había vuelto blanco cenizo y sus manos no dejaron de temblar hasta el día de su muerte. Pero el verdadero misterio comenzó en el pabellón de psiquiatría del Hospital de los Hermanos Alexianos en San Luis, donde ocurrió la fase final. Después de que el chico fuera dado de alta, la habitación donde se realizó el exorcismo fue sellada, no solo con llave, sino que las autoridades del hospital ordenaron tapiarla con ladrillo y cemento. ¿Por qué sellaron la habitación si el demonio se había ido? La respuesta la dieron los enfermeros nocturnos años después. Aunque Roland ya no estaba, la habitación seguía viva. Los pacientes de las habitaciones contiguas se quejaban de que, a través de las paredes, escuchaban a alguien caminar con pasos pesados, y lo más aterrador, escuchaban el sonido de alguien escribiendo frenéticamente en una máquina de escribir, a pesar de que la habitación estaba vacía y sin muebles. En la década de los 70, antes de que el hospital fuera demolido, un pequeño grupo de investigadores logró entrar al pabellón sellado. Lo que encontraron desafiaba toda lógica.
A pesar de que la habitación había estado cerrada herméticamente por más de 20 años, no había polvo. El aire se sentía cargado, con una electricidad estática que hacía que el vello de los brazos se erizara. En las paredes, bajo el papel tapiz descascarado, encontraron marcas de quemaduras que no seguían un patrón de incendio, sino que parecían siluetas humanas carbonizadas, como si la energía liberada durante el rito hubiera quedado impresa en el concreto. Pero el rastro de Roland Doe no terminó en el hospital. Como mencioné, el hombre creció y se convirtió en un ingeniero brillante que trabajó para proyectos clasificados para el gobierno. Sin embargo, sus colegas decían que Roland tenía hábitos extraños. Nunca entraba en una habitación si el ambiente se sentía frío. Siempre llevaba consigo un pequeño vial de agua bendita escondido en su maletín. Y se dice que durante las misiones del programa Apolo, Roland entraba en estados de trance donde murmuraba oraciones en latín que nadie en el centro de control entendía. Era como si el trauma de 1949 hubiera dejado una fisura en su alma, una grieta por la que algo más seguía observando nuestro mundo. Lo más perturbador surgió en 1978, cuando un joven sacerdote que heredó los diarios del padre Bishop confesó en su lecho de muerte que el exorcismo no fue completamente exitoso. Según este testimonio, la entidad no fue expulsada al abismo, sino que fue fragmentada. Una parte se quedó en el hospital, otra se quedó con Roland y una tercera parte se quedó en los objetos que estuvieron en esa habitación. Se dice que el crucifijo de bronce que levitó y se fundió fue guardado en los archivos secretos de la arquidiócesis y que cualquier persona que se acerca a menos de 1 metro de la caja que lo contiene experimenta náuseas inmediatas y visiones de una figura alta, sin rostro, que viste un abrigo negro. Incluso la demolición del hospital de los hermanos alexianos fue un evento extraño. Las máquinas fallaban sistemáticamente al intentar derribar el muro del ala de psiquiatría. Los trabajadores afirmaban escuchar risas infantiles que venían de entre los escombros. Cuando finalmente lograron derribar el edificio, el terreno fue dejado vacío. Hoy en día es un parque público, pero los vecinos dicen que los perros se niegan a caminar por el área exacta donde se encontraba el pabellón de Roland. Los animales se sientan y aúllan hacia el aire vacío, como si vieran a alguien sentado en una cama invisible, esperando. Esta historia nos enseña que el mal no es una idea abstracta, es una energía persistente. El caso de Roland Doe fue la prueba documentada de que las leyes de la física son frágiles frente a la voluntad de algo que no pertenece a nuestra dimensión. No fue solo un niño poseído, fue una invasión de nuestra realidad por algo antiguo y lleno de odio. Si hoy sientes que el ambiente en tu casa es pesado, si tus pesadas actúan de forma extraña mirando hacia rincones vacíos, o si de repente encuentras una marca roja en tu piel que no puedes explicar, no lo ignores. El rastro del exorcismo de 1949 sigue ahí fuera, saltando de objeto en objeto, de historia en historia. Y ahora que has escuchado estos detalles, ahora que esa frecuencia ha entrado en tus oídos, esa grieta que quedó en el alma de Roland Doe podría estar buscando una nueva forma de abrirse. Cierra bien las ventanas, porque el frío de Maryland no se quedó en 1949. Está aquí, esperando a que el silencio de la noche sea lo suficientemente profundo para que vuelvas a escuchar ese rascado. Clac, 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 justo debajo de tus pies. Lo que realmente quebró la voluntad de los sacerdotes no fue solo ver la levitación o escuchar las blasfemias, sino lo que llamaron el efecto de sincronicidad maligna. Durante las semanas que duró el exorcismo de Roland Doe, la realidad alrededor de los implicados empezó a desmoronarse. El padre Bishop registró en su diario que mientras caminaba por los pasillos del hospital para ir a ver al chico, los relojes de pared se detenían justo cuando él pasaba. Las bombillas de luz explotaban sin previo aviso, proyectando fragmentos de vidrio que parecían buscar los ojos de los clérigos. No era solo el chico el que estaba poseído, el edificio entero estaba siendo reprogramado por la presencia que habitaba en Roland.
Uno de los episodios más oscuros y menos contados ocurrió cuando una de las enfermeras, una mujer de fe inquebrantable, entró a la habitación para cambiar las sábanas. Roland estaba profundamente dormido, pero la enfermera sintió que algo la observaba desde el techo. Al mirar hacia arriba, vio que el agua bendita que habían rociado horas antes no se había secado, sino que se había agrupado en el techo, formando símbolos geométricos que goteaban hacia arriba, desafiando la gravedad. Ella salió de la habitación gritando y nunca regresó al hospital. Terminó sus días en un convento de clausura, negándose a hablar con nadie, afirmando que el aire dentro de esa habitación tenía dientes. Pero hablemos de la familia. Los padres de Roland, tras el éxito aparente del rito, intentaron mudarse y empezar de cero. Sin embargo, descubrieron que el mal es un excelente rastreador. Cada casa a la que se mudaban empezaba a mostrar los mismos síntomas: ruidos de rascado en las paredes, objetos que cambiaban de lugar y un frío persistente que ninguna calefacción podía aplacar. Se dice que el padre de Roland, un hombre que antes era escéptico, terminó obsesionado con la idea de que su hijo ya no era su hijo, sino una copia perfecta. Pasaba noches enteras sentado frente a la habitación del chico, con una Biblia en una mano y una escopeta en la otra, esperando a que la cosa cometiera un error y revelara su verdadera forma. La conexión con la tecnología es quizá el punto más moderno y aterrador de esta historia. Cuando Roland comenzó a trabajar para el gobierno en los años 60 y 70, los ingenieros que trabajaban con él en los primeros sistemas de computación reportaban fallos inexplicables. Cuando Roland Doe entraba en la sala de servidores, las cintas magnéticas de las computadoras empezaban a girar en sentido contrario y los códigos de programación se reescribían solos, formando frases en latín que advertían sobre desastres futuros. Fue ahí cuando surgió la teoría de que lo que poseyó a Roland no era un demonio en el sentido medieval, sino una entidad de información, un parásito de la conciencia que puede infectar tanto la carne como el silicio. Incluso en la actualidad, investigadores paranormales que han intentado reconstruir el caso con equipos electrónicos modernos en los lugares donde Roland vivió, han captado algo que llaman la firma de Roland. Es una frecuencia de audio, un zumbido constante de 19 hercios, la frecuencia que causa alucinaciones y malestar físico, que parece emanar de la Tierra misma. En 2012, un grupo de exploradores urbanos entró ilegalmente en el sótano, donde se dice que Roland practicó la Ouija. Lo que grabaron no fueron voces, sino el sonido de un corazón latiendo, pero un corazón gigante. Un latido que parecía venir de las paredes de concreto del sótano. 3 de esos exploradores sufrieron colapsos nerviosos semanas después, y uno de ellos todavía afirma que ve a un chico de 14 años sentado a los pies de su cama, cada noche golpeando el suelo rítmicamente. El rito de 1949 no fue un cierre, fue un empate. La iglesia logró salvar la vida biológica de Roland, pero la entidad se quedó con una parte del mundo físico. Se dice que el rastro de esa posesión es como un virus que se transmite a través de la narrativa. Al escuchar esta historia, al visualizar las marcas sangrientas en la piel del chico y al imaginar el hedor a carne podrida, está sintonizando la misma frecuencia que atrajo al mal a la vida de Roland. Por eso, los diarios originales del padre Bowdern fueron puestos bajo llave en la Biblioteca Apostólica Vaticana, clasificados como material de alto riesgo psíquico. No es por censura, es por protección, porque el mal que enfrentó Roland Doe no se alimenta de oraciones, se alimenta de la atención. Cuanto más piensas en él, más cerca está tu puerta. Si esta noche, mientras intentas conciliar el sueño, sientes un peso repentino sobre tu cama, o si escuchas tu propio nombre susurrado con una voz que suena como estática de radio, no abras los ojos, no intentes comunicarte.
Recuerda que Roland solo hizo una pregunta a la tabla Ouija y la respuesta duró toda su vida. Hay puertas que una vez abiertas dejan una marca permanente en el tejido de tu hogar. La historia de Roland Doe terminó para él en 2020, cuando falleció de causas naturales, pero los que estuvieron allí dicen que en su último aliento no hubo paz. Dicen que las luces del hospital donde murió parpadearon violentamente, que el equipo médico se volvió loco y que por un segundo las enfermeras vieron a través de la ventana a un hombre alto con un abrigo largo y un sombrero de ala ancha, esperando bajo la lluvia, con un cartel que simplemente decía «Bienvenido a casa». El rito continúa. Y tú, al llegar al final de este relato, acabas de recibir tu propia invitación. Cuando Roland falleció, muchos pensaron que la sombra que lo persiguió desde 1949 finalmente se disolvería. Pero lo que ocurrió en la funeraria de Maryland fue el último acto de una tragedia que duró 7 décadas. Los empleados informaron que, durante la preparación del cuerpo, la temperatura en la sala de embalsamamiento bajó tanto que el instrumental médico se cubrió de una escarcha negruzca. Y lo más perturbador, al limpiar el torso del anciano, descubrieron que las cicatrices de las palabras Hell y Spite, que supuestamente habían desaparecido en su adolescencia, volvieron a brotar en su piel marchita, pero esta vez no como heridas rojas, sino como surcos profundos de color ceniza. Pero el horror se expandió más allá de su cuerpo. Se dice que sus pertenencias personales, sus diarios técnicos de la NASA, sus herramientas y sus muebles antiguos fueron subastados o donados, y ahí es donde la infección comenzó de nuevo. Existe el reporte de una coleccionista de objetos antiguos que adquirió un escritorio de madera de roble que perteneció a Roland. Semanas después, la mujer empezó a reportar que el escritorio sangraba. Un líquido oscuro y aceitoso emanaba de las vetas de la madera y el olor a flores podridas y ozono inundó su casa. Ella no conocía la historia de Roland, solo sabía que, desde que ese mueble entró en su hogar, sus hijos habían empezado a hablar dormidos en una lengua gutural que ella identificó, más tarde, como latín. Esto nos lleva a la pregunta que los teólogos más avanzados de la Iglesia se hacen en secreto. ¿Y si el exorcismo de 1949 no fue para salvar a Roland, sino para contener algo mucho más grande? Hay una teoría aterradora que sugiere que Roland Doe fue utilizado como un sarcófago viviente. La entidad que lo poseyó era tan poderosa que no podía ser enviada de vuelta al abismo. Así que los sacerdotes realizaron un rito prohibido para atar al demonio a la estructura molecular de Roland mientras él estuviera vivo. Durante 70 años, Roland fue una prisión de carne para una entidad antigua. Y ahora que él ha muerto, la prisión se ha roto. Investigadores de lo paranormal han notado un aumento estadístico de reportes de actividad poltergeist agresiva en un radio de 50 kilómetros de donde Roland vivió sus últimos años. Es como si una nube de estática maligna se estuviera expandiendo, buscando desesperadamente un nuevo anfitrión que tenga la misma fragilidad emocional o la misma curiosidad que tuvo Roland al usar aquella tabla Ouija. Incluso este mismo video, esta misma narración que estás escuchando, forma parte de ese rastro. En el mundo de lo oculto existe el concepto de el horror por contacto. Al conocer los detalles, al visualizar el pabellón 4, al imaginar la risa polifónica del chico y al repetir mentalmente las palabras talladas en su piel, estás creando un vínculo. Estás sintonizando tu mente con la frecuencia del caso Maryland. Los expertos advierten que las entidades de esta clase se mueven a través de la atención humana, se alimentan de ser recordadas. Si al terminar de escuchar esta historia notas que las sombras en las esquinas de tu habitación parecen un poco más densas de lo normal,
o si sientes una presión repentina en tu pecho, como si alguien estuviera sentado sobre ti. No es tu imaginación, es el residuo de una presencia que ha sobrevivido a sacerdotes, a científicos de la NASA y al tiempo mismo. El caso de Roland Doe no es una lección de historia, es una advertencia de que la puerta que se abrió en 1949 nunca se cerró del todo. Solo estaba esperando a que el guardián de la celda muriera para salir a buscar nuevos nombres que tallar en la piel del mundo. Cierra tu sesión, apaga tu pantalla, pero recuerda que el silencio que viene después de esta historia no es paz. Es la señal de que algo está escuchando tu respiración, midiendo tu miedo y esperando el momento exacto en que te quedes dormido para susurrarte al oído: gracias por dejarme entrar. Lo que ocurrió tras la muerte de Roland en 2020 fue el último clavo en el ataúd de nuestra seguridad. Los archivos clasificados que salieron a la luz sugieren que, durante sus últimos días en el hospital, el equipo electrónico de toda la unidad de cuidados intensivos empezó a registrar patrones de ondas que no correspondían a ningún ritmo cardíaco humano. En los monitores, las líneas de su pulso formaban picos que, al ser analizados por un software de frecuencia sonora, revelaron ser la misma risa gutural que el padre Bowdern había escuchado 7 décadas atrás. Pero el detalle más escalofriante, el que la familia intentó ocultar bajo amenazas legales, fue lo que encontraron los enfermeros de turno la noche en que el cuerpo de Roland fue trasladado a la morgue. En la almohada donde había descansado la cabeza del hombre, no había sudor ni lágrimas. Había una mancha de aceite negro, denso y frío, que formaba el mapa exacto de la casa donde Roland, siendo un niño, movió el puntero de la ouija por primera vez. La iglesia envió a un observador silencioso al funeral, no para dar el pésame, sino para asegurarse de que el ataúd fuera sellado con plomo. ¿Por qué sellar un ataúd de esa manera? Porque el temor de los expertos en demonología es que Roland Doe se convirtió en un portal biológico. A lo largo de su vida, su cuerpo fue estirado y moldeado por una fuerza externa de tal magnitud que su ADN ya no era puramente humano. Al morir, su cuerpo no era un cadáver, era un residuo tóxico espiritual. Incluso ahora, mientras escuchas estas palabras, el aire a tu alrededor está cargado de esa misma energía. Se dice que el rastro del caso Maryland tiene la capacidad de viajar a través de las historias. Cuanto más detallado es el relato, más fuerte es la conexión. Es por eso que los sacerdotes originales quemaron gran parte de sus notas personales. No querían dejar un mapa para que el mal regresara. Pero el mal siempre encuentra una forma. Se filtra en los documentales, en los libros y en videos como este, buscando una mente lo suficientemente receptiva para empezar el ciclo una vez más. Si esta noche, al intentar conciliar el sueño, sientes que el colchón se hunde levemente a tu lado, como si alguien se hubiera sentado a observarte, o si escuchas el sonido de un rascado lento y metálico viniendo desde el interior de tu propia cabecera, no busques la luz. En el mundo de Roland Doe, la luz solo sirve para que ellos vean mejor tu miedo. La historia no terminó en un hospital de Maryland, ni terminó en el cementerio en 2020. La historia está ocurriendo ahora mismo, en el silencio que queda después de que mi voz se apaga, porque el mal no busca una explicación, busca un hogar. Y tú, al prestarle tu atención durante estos últimos minutos, le has dado exactamente lo que necesitaba: una dirección. Duerme con un ojo abierto, porque el huésped ha vuelto a casa
y esta vez la puerta no tiene cerradura.